Antes que todo, un saludo para todas y todas. Agradezco la oportunidad de estar en este panel. La verdad me siento tremendamente honrada de acompañar a Claudio y a Mauricio, dos tremendos referentes de transformación social, de gestión. Ahí los van a escuchar, tienen una vasta experiencia en temas de ciudad, desarrollo sostenible. Y antes de adentrarnos en la conversación, le vamos a contar al público la dinámica de esta sesión, que va a partir con una intervención, primero tuya y después de Claudio, de 5 a 8 minutos, para detonar justamente el diálogo y el intercambio de ideas. Antes de eso, también agradecer a Ana, que tuvo una presentación atómica que nos deja tremendamente desafiados, que nos deja en modo reflexivo desde lo que nos contaba y desde nuestra realidad también regional, desde lo que es América Latina, los distintos contextos sociales, económicos, territoriales, de financiamiento, etc. Entonces, adelante Mauricio, por favor, a detonar la conversación. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. De verdad un placer estar acá. Un agradecimiento especial al señor gobernador, mi amigo Claudio. Realmente un gusto poder acompañarte en este gran evento y felicitaciones por la organización del mismo. Creo que es una nueva muestra del liderazgo que Santiago de Chile viene ejerciendo en múltiples áreas de la discusión urbana, incluyendo, por supuesto, aquello relacionado con las ciudades inteligentes y el desarrollo sustentable. Hemos escuchado a Ana una muy interesante exposición de lo que están haciendo los países más avanzados en materia de desarrollo urbano, cómo la incorporación de nuevas tecnologías se están aplicando de manera exitosa para lo más importante, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que ese es el objetivo fundamental y no debemos perderlo de vista. Y yo creo que trayendo esa discusión a la realidad latinoamericana, hay algunas ideas que yo quisiera empezar esbozando, luego podemos entrar más en detalle en las siguientes intervenciones. El primer punto al que quiero hacer referencia es cómo las ciudades, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, en los últimos años se han visto expuestas a enfrentar no solamente las responsabilidades que tradicionalmente habían tenido. Es decir, los gobiernos locales históricamente estaban a cargo de desarrollar actividades en materia de transporte público, de movilidad, de espacio público, de provisión de servicios básicos, de vivienda, de desarrollo urbano en general, de planificación en materia de uso de suelo, etc. Aparte de estas responsabilidades que tradicionalmente han tenido los gobiernos locales, en los últimos años los mismos han tenido también que asumir los grandes retos globales. Y las ciudades se han convertido precisamente en aquellas que están en primera línea de enfrentar los grandes retos de nuestra época. El cambio climático, la construcción de resiliencia, enfrentar de manera adecuada los movimientos migratorios, garantizando que nuestras ciudades sean inclusivas frente a estos movimientos migratorios. Y en el caso de las ciudades latinoamericanas, yo diría también en los últimos años, lamentablemente, la creciente influencia de la violencia y la inseguridad. Ese es el contexto en el que las ciudades latinoamericanas y los gobiernos locales se encuentran en la actualidad. Por un lado, continuar desarrollando con efectividad las tareas, las responsabilidades que tradicionalmente han tenido y ahora también asumir de manera adecuada los grandes retos globales en los cuales, insisto, las ciudades se encuentran en primera línea. ¿Y por qué se encuentran en primera línea? Porque ahora somos el hogar de más de la mitad de la población mundial, producimos en las ciudades más del 80% del Producto Interno Bruto global, pero también es en las ciudades, por ejemplo, donde se genera más del 70% de las emisiones de CO2. Eso quiere decir
que sin un rol efectivo, adecuado de las ciudades en el combate al cambio climático, será imposible para los países, para las naciones, cumplir con el Acuerdo de París, poder abordar lo que en mi juicio es el gran reto de la humanidad en esta época, que es derrotar al cambio climático, enfrentar de manera efectiva esta batalla. Y ahora quiero referirme al contexto en el cual las ciudades en América Latina están enfrentando tanto sus obligaciones tradicionales, por llamarlas de alguna manera, como también los nuevos retos globales. Lo hacen dentro de un marco institucional complejo, un marco institucional en el que en muchos casos, en muchos países, las ciudades tienen limitadas competencias y autoridad legal para asumir estos retos de forma efectiva. Lo hacen también en muchos casos dentro de entornos políticos difíciles, cuando existe rivalidad, por ejemplo, entre el gobierno nacional y el gobierno local, aquello plantea sin duda retos enormes y limitaciones claras en la capacidad de los gobiernos locales de cumplir con este tipo de responsabilidades y garantizar niveles adecuados de calidad de vida a los ciudadanos. Y también está el que para mí es un aspecto fundamental, que es la dificultad en el acceso a financiamiento. Este es un problema que existe a nivel global. Los gobiernos locales, las ciudades, se ven permanentemente expuestas a dificultades en el acceso a financiamiento internacional. ¿Por qué? Porque la arquitectura financiera global fue diseñada para financiar a gobiernos nacionales, no a gobiernos locales. Esta arquitectura fue diseñada en los años 40, Bretton Woods, cuando el mundo no era tan urbanizado como lo es hoy. Sin embargo, ese sistema financiero hoy resulta obsoleto frente a un mundo en el cual, como dije anteriormente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y es en las ciudades donde se están enfrentando los grandes retos globales. ¿Cómo pueden las ciudades entonces enfrentar estos grandes retos globales de manera efectiva sin tener acceso adecuado a mecanismos de financiamiento internacional? Este es un problema fundamental que lo tenemos que abordar de manera global. Tenemos que impulsar reformas profundas al sistema financiero internacional para hacerlo más amigable a las ciudades. Caso contrario, será muy difícil avanzar en las metas de construcción de ciudades inteligentes, de ciudades sostenibles. A pesar de estas grandes dificultades, debo decir, tenemos en América Latina extraordinarios ejemplos de alcaldes, de gobernadores, que han venido impulsando agendas muy ambiciosas, incluyendo, por supuesto, la de Santiago de Chile, que ha sido reconocido a nivel internacional en múltiples áreas por ser un caso de éxito. Yo creo que tenemos que destacar la habilidad de los gobiernos locales para innovar, para implementar soluciones efectivas, para probar lo que funciona y lo que no funciona, y en función de aquello hacer las debidas correcciones y adecuaciones de política pública, pensando siempre, insisto, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y para hacerlo es fundamental trabajar en alianzas, integrando a todos los sectores de la sociedad, al sector público, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, a las comunidades, a las organizaciones sociales, porque el proyecto compartido de ciudad tiene que ser, por encima de todo, un proyecto de todos. Muchas gracias, Mauricio. De Gracias. todo eso vamos a hablar. ¿Ah? Claudio, por favor. Oye, yo voy a hacer uso de unas láminas, así que te cambio para que puedas ver las láminas. Y como ya tuve una introducción, voy a ser muy preciso en el tiempo. Además que creo que lo bueno es que Mauricio, a quien le agradezco que esté acá invitado, él me ha invitado a muchas conferencias internacionales, hoy día me correspondía devolver la mano, gran amigo, gran líder internacional. La cumbre de UN Habitat se realizó en Quito cuando era el alcalde, impulsó el metro de Quito, que no tenía, y ha sido de verdad un líder
para promover a las ciudades, como él ha dicho, como esta primera línea de combate ante los grandes temas de la humanidad. Ya lo dije yo al inicio, pero no lo voy a repetir, solamente lo voy a enumerar. Santiago es una ciudad muy diversa, es de montaña, es una ciudad rural, que tiene grandes parques, que tiene una infraestructura de transporte de verdad, una envidia, como muchas veces lo mismo Mauricio lo ha dicho, en el resto de América Latina, que ha invertido en alianzas público-privadas y que también, por supuesto, ha puesto a las personas al centro de lo que hacen. Tanto es así que cuando uno mira los rankings de Santiago, en distintos años de mejor ciudad para vivir, mejor capital humano, más inteligente, de competitividad y desarrollo de startups, Santiago figura dentro de las mejores ciudades de América Latina y en algunos casos también del mundo. Pero como dijimos también, y eso lo mencionaba en la presentación que hacía Mauricio, hoy día las ciudades, no solamente en Chile, no solamente Santiago, en todo el mundo, están enfrentando, entre ellas también Estocolmo, ojo, temas de seguridad o de inseguridad creciente, temas de desigualdad dentro de sus territorios, fenómenos como el cambio climático. Esto es una villa en Talagante hace una semana que estaba inundada completamente a pesar de haber sido entregada hace 1 año y medio. Ciudades que son mal planificadas porque son fragmentadas, y ahí tenemos un ministerio haciendo ciclovía y el otro haciendo paradero en el mismo lugar. Y en consecuencia la pregunta es cómo en el marco de estos desafíos globales que mencionaba Mauricio, con las dificultades institucionales que él mencionaba, de falta de financiamiento, de falta de marcos legales, de falta de estructuras de atribuciones específicas, somos capaces de construir una ciudad inteligente. Y creo que la experiencia de Santiago, que es una ciudad fragmentada en 52 municipios con un nivel central muy poderoso, nos puede dar algunas luces. Primero, la importancia de la planificación. De hecho, el premio que recibimos como Ciudad Inteligente en Puebla fue por esta estrategia regional de desarrollo, hecha participativamente con todos los actores, como decía Mauricio. La gobernanza no es lo mismo que un gobierno, es la práctica de sentarlos a todos en la mesa y construir una partitura o una hoja de ruta común. Si no sabemos para dónde vamos, cada uno rema para su lado. Y es fundamental tener una visión compartida de ciudad que, ojo, trascienda los ciclos políticos. Las ciudades no se hacen cada 4 años. Esta idea de andar paralizando las obras porque venían del gobierno anterior es una pésima idea, no solamente para la calidad de la política, para la calidad de vida de las personas. Es terminando las obras que otros comienzan como se hace ciudad y se construye futuro. Segundo, una importancia... Gracias, pero que lo escuchen en otro lado. La importancia de los datos. Ya lo decía, me encantó la presentación de nuestra invitada de Estocolmo. Cómo al final empezamos a medir los datos, no solamente de la cantidad de pasos que tenemos, cómo están hoy día la vida de nuestros árboles, cómo estamos hoy día. Mira, esa es una misma foto satelital que tenemos de la calidad de los árboles de Santiago. Y en el sistema Cóndor que tenemos, donde no tenemos la propiedad de todos los datos, pero sí podemos integrar todos los datos en una sola visualización, estamos haciendo ciudad inteligente a pesar de las restricciones, querido Mauricio, que tú nos planteabas. Hemos ocupado la capacidad de articulación del gobierno de Santiago para integrar la información de todas las fuentes y ponerla a disposición de los demás. La idea de conectar oportunidades, que tiene que ver con cómo ser capaces de encontrar aquellas mezclas de intervenciones en la ciudad que generan ciclos virtuosos. En el caso particular, este del mercado París-Londres que les comentaba en las palabras inaugurales, esto no es solamente una intervención urbana, es una intervención de desarrollo económico, un conjunto de emprendedores, es una intervención cultural, es decir, hay arte, hay cultura, hay museos. Es también una articulación desde el punto de vista de la recuperación urbana. Esto no ocurriría en un lugar que está cochino, que está feo, que está con incivilidad. Entonces, la pregunta es cómo en la gobernanza de la ciudad para enfrentar estos fenómenos somos capaces de buscar las mezclas que produzcan el resultado adecuado. Eso no está dado por un algoritmo exacto, es intento y error, y probablemente en distintos contextos van a funcionar de manera distinta. El tema de la naturaleza para la ciudad.
ya lo decía nuestra invitada de Estocolmo, esto no solamente pensando en el cambio climático, querido Mauricio. Mauricio fue la primera persona que nos habló de calor extremo, nos invitó a una alianza internacional de ciudades contra el calor extremo. Pero no es solo por el tema de los refugios climáticos o la protección del calor o más espacios verdes que puedan de alguna manera disminuir el CO2. También tiene que ver con la salud mental. La naturaleza tiene que ver con la salud de las personas. Las personas que se sienten solos, que están encerrados en sus pantallas, que tienen índices de depresión y también de intento de suicidio, necesitan naturaleza para poder sanarse. Entonces, recuperar la naturaleza para la ciudad puede que no tenga muchos bytes o gigabytes detrás, pero afecta directamente esas mediciones que se hacen en Estocolmo desde el punto de vista de la salud mental de las personas. Me encantó esta idea de los 7.000 pasos, la vamos a instaurar como un indicador de gestión para todo el gobierno regional. 7.000 pasos todos los días, el que no tiene bono. Bueno, esta idea de los proyectos que aquí claramente comparto lo que dice Mauricio, mientras la ciudad no tenga una autoridad de ciudad y solamente tengamos autoridades más bien a nivel nacional y local, vamos a tener problemas de los temas metropolitanos. La gobernanza metropolitana es un desafío hoy día, no solamente en Chile, en todos lados. En el área metropolitana de Barcelona, en el área metropolitana de Londres, en el área metropolitana de Estambul, en el área metropolitana de Medellín. Hay temas que no se resuelven a nivel microcomunal. Los temas medioambientales, los temas sanitarios, los temas de transporte son por definición metropolitanas y necesitamos de alguna manera pasar por ello. Por eso es que nosotros lo que estamos tratando de hacer en Santiago es propiciar, y ahí están mis colegas gobernadores, cómo le damos más atribuciones a los gobiernos regionales en ordenamiento territorial, en planificación del transporte, en gestión ambiental, y mientras tanto, con la autoridad de la legitimidad de los votos, que es la autoridad política, somos capaces de articular y de generar espacios de gobernanza donde la ley todavía no los crea. Casi diría yo, estamos llamados a innovar en la gestión de la gobernanza, así como estamos también llamados a buscar otras maneras de gobernanza. Ya se los comentaba, el observador de Cóndor es parte de ese tema, lo que estamos haciendo con el hub metropolitano de innovación, donde tenemos todo tipo de alianzas con los privados. Esto no está establecido en la ley, esto es una gestión pública que genera articulación y que genera alianzas. Los bosques de bolsillo que estamos teniendo en toda la ciudad, la nueva Alameda como una alianza intercomunal e internivel. Bueno, ahí está, la foto solamente demuestra que algo que partió el 2015, recién el 2026 estamos viendo los resultados. Esos son los ciclos de la ciudad y en consecuencia tenemos que generar acuerdos para que eso sea posible. No quiero abusar del tiempo, esa sería mi contribución y ahora a conversar con don Mauricio. Gracias, Claudio. Muy bien, muy bien. Tremendos los dos. Ahí nos quedamos con varias cosas para poder iniciar este diálogo, la importancia, Claudio, de la planificación, de tener plan, y algo que dijiste, que yo creo que ahí escuché el eco, de que las ciudades no se pueden, esto no es cada 4 años. No podemos perdernos en esa inmediatez, que es una espiral que nos atrapa, y dejamos de lado la mirada prospectiva, ¿no? Que nos trae bastantes problemas. Y ese es uno de los retos grandes y de los grandes desafíos también. Y también, como decía Mauricio, el versus que hay entre lo nacional y lo local, los nuevos retos que tenemos hoy día en el contexto que vivimos, cambio climático, migración, violencia, que es un tema muy importante también donde queremos después adentrarnos, Mauricio. Y partamos con algunas preguntas, incluso después de haberlos escuchado a ustedes, después de haber escuchado a Ana, después de haber escuchado esa visión europea que acaba de plantear Ana. ¿Qué elementos creen que son compartidos por las ciudades latinoamericanas y cuáles requieren una lectura distinta desde nuestra región? Algo ya han dicho, pero profundicemos un poquito. Mauricio. Yo creo que existen muchas cosas compartidas. Creo que a nivel global el reto de combatir el cambio climático es claro. E insisto, las ciudades están en primera línea
para hacerlo. Eso lo comparten las ciudades europeas, las ciudades de América Latina y en diferentes continentes. Por otro lado, creo yo que el entender, y yo quiero conectar con lo que dijo Claudio hace un momento, la importancia de la biodiversidad urbana para el mejoramiento de la calidad de vida, para el mejoramiento de los niveles de salud pública y de salud mental de los ciudadanos. Creo que es fundamental. Esos son retos compartidos. ¿Cómo insertar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial de una manera que por un lado sea efectiva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero que por otro lado sea respetuosa de la privacidad de las personas, de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos? Esos son retos compartidos. Por supuesto, también existen particularidades. Las ciudades latinoamericanas enfrentan, como dije en mi primera intervención, un entramado institucional complejo que no necesariamente es igual en Europa y menos aún en los países nórdicos. Enfrentamos también diferentes tipos de dificultades cuando queremos acceder a financiamiento. Las ciudades en los países nórdicos, por ejemplo, han encontrado múltiples vías para hacerlo a través de la emisión de bonos municipales o de diferentes tipos de mecanismos de inversión privada que no necesariamente se han producido todavía en muchas ciudades de América Latina, donde todavía la relación público-privada es quizá naciente. No es el caso de Santiago de Chile, pero en otras ciudades de la región sin duda eso está ocurriendo. Tenemos también que en las ciudades nórdicas existe un marco de competencias municipales mucho más claro y más descentralizado que en el caso de América Latina. Entonces, evidentemente hay retos comunes, pero también existen particularidades en cada una de estas regiones, pero yo creo que existen oportunidades para replicar, quizá no las mismas recetas, pero sí quizá los mismos principios. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que, insisto, el poner por encima de todo el mejoramiento de la calidad de vida de las personas es fundamental. Entender, por ejemplo, que el impulsar una agenda de combate al cambio climático y de construcción de resiliencia no es un lujo de los países avanzados. Es una necesidad y una responsabilidad fundamental porque tiene que ver con proteger la vida de las personas. De eso estamos hablando. Cuando construimos resiliencia en una ciudad, finalmente lo que estamos haciendo es proteger la vida de las personas. Y esa es la responsabilidad número uno de las autoridades locales en cualquier lugar del mundo. Totalmente. Esos son principios fundamentales que aplican en diferentes contextos. Y también, por supuesto, la necesidad de convocar a grandes alianzas con diferentes actores. Eso es tan válido en Suecia como lo es en Chile, como lo es en Ecuador o en cualquier otro lugar del mundo. Es imposible, como dije al inicio, construir un proyecto compartido de ciudad sin primero involucrar a los diferentes sectores en el diseño de las políticas públicas y en su ejecución. Ese tipo de principios son absolutamente replicables. Tremendamente importante. Las personas en el centro. ¿Ah? Claudio, desde ahí. A ver, escucho siempre con mucha atención con Mauricio, tenemos como una conversación permanente. A ver, yo diría que estoy de acuerdo con todo lo que él ha planteado. Creo que el fenómeno, por ejemplo, del cambio climático, tú a la ciudad que vayas en el mundo te vas a encontrar con el mismo desafío, países ricos, países pobres, estamos todos enfrentando. Creo que los niveles de conciencia son distintos. El nivel de conciencia que hay, por ejemplo, en Europa creo que es mayor que el que hay en Estados Unidos. Creo que el de América Latina es mayor que el que hay en Estados Unidos, pero es un tema absolutamente compartido y diría que el desafío de hacer de las ciudades más resilientes, no solamente en la dimensión de disminuir el impacto de las ciudades en el cambio climático, sino cómo nos adaptamos al cambio climático que ya llegó. Ese es un componente, creo yo, de la agenda urbana contemporánea muy importante. El tema de seguridad creo que es un tema absolutamente compartido, tanto en América Latina como en Europa. Hace poco estuvimos con el fiscal Giovanni Tartaglia,
que es un fiscal italiano, y nos comentaba cómo hoy día en Holanda, en Suecia, en otros países europeos están viviendo fenómenos criminalísticos del punto de vista del crimen organizado similares a los de América Latina. En el pasado uno hubiera dicho, eso es un tema nuestro, pero la verdad que la experiencia italiana y hoy día en distintos países de Europa nos da cuenta que este es un tema absolutamente compartido y la necesidad de cooperación es cada día mayor. Un tema que me llama la atención es el tema de la soledad. No sé si es un tema de toda América Latina, pero claramente es un tema de Chile. La soledad hoy día de las personas producto de la intoxicación de pantallas y también de las personas adultas mayores que viven solas, es un tema que claramente es un tema europeo. Me encantó la presentación de nuestra colega de Estocolmo, porque nos dice, bueno, aquí el hacer ciudades con espacios de encuentro, claramente te hace cargo de ese fenómeno. Sí. Y en general te diría yo, los temas de envejecimiento y temas de escala humana de las ciudades, no está aquí Carlos Moreno, pero representémoslo con su ciudad a los 15 minutos, esta idea de una ciudad que es escala humana, donde tú en el barrio puedes tener muchas cosas, esta idea de los barrios polifuncionales me parece que es súper interesante. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias de la agenda? Claramente te diría yo, el empoderamiento del mundo local en Europa y en Estados Unidos no tiene nada que ver con América Latina. Un buen dato es el dato de la OCDE. En todos los países de la OCDE, el promedio de gasto público decidido a nivel subnacional, regional o a nivel local es del orden de 40%. En Chile es del 12%. Y así podríamos decir, probablemente Chile es el que tiene menos, pero en muchos países de América Latina lo que se decide a nivel subnacional es significativamente inferior a lo que se decide a nivel nacional, y hay mucha dificultad, salvo el caso de Brasil probablemente, de que los gobiernos locales se endeuden para poder hacer proyectos de infraestructura a largo plazo. Mauricio le podría contar una telenovela de lo que significó pedirle al gobierno nacional que le prestara el préstamo, le pudiera la fianza para hacer el préstamo para el metro de Quito. Lo otro, te diría yo, es el tema de la desigualdad. Las ciudades latinoamericanas son todas desiguales, con muy raras excepciones. En Europa hay bastante más homogeneidad, siempre hay barrios mejores que otros, pero en general la equidad urbana es muy superior y creo que la noción y el valor de la equidad como un valor de política pública es superior a nosotros. Y por último te diría que en el caso de al menos de países como Chile, no me atrevo a hablar del resto, creo que el tema de salud mental y el tema de obesidad es un tema nuevo de la agenda. O sea, cómo construimos ciudades que enfrenten los problemas de salud mental y también los problemas de obesidad es bien importante. Una ciudad que promueva la movilidad activa, la caminata y la bicicleta, ya no es solamente un tema de descontaminación, es también un tema del tipo de salud que queremos de nuestros ciudadanos. Y lo mismo con los temas de la naturaleza que mencionaba Mauricio, que no es solamente un tema de cambio climático, también es un tema de salud mental para las personas. Tremendo, Claudio. Una verdadera pandemia lo que vivimos con la salud mental hoy día. Entonces, qué importante desde ahí lo que mencionaba respecto a los espacios de encuentro, a los temas de adaptación y también poner en el centro a las personas. Entonces, en eso yo quiero hincar el diente, como decimos en Chile, Mauricio, y ahí preguntarles, cuando hablamos de recuperar la ciudad para las personas, ¿qué significa esto hoy en una ciudad latinoamericana? Como unas ciudades que están muchas veces muy tensionadas con la polarización que vivimos hoy día. ¿Cómo se evitan esas tensiones? ¿Cómo recuperamos la ciudad para las personas? Reflexionemos un poquito respecto a eso. Bueno, yo pienso que en una región con tanta desigualdad como la de América Latina, en donde nuestras ciudades experimentan aquello en el día a día, yo creo que las autoridades locales tienen una gran capacidad de democratizar a la sociedad, integrando a diferentes sectores sociales en el espacio público. ¿Cómo? Haciendo que el espacio público sea de excelente calidad. Y voy a poner algunos ejemplos. En el metro de Santiago coexisten ciudadanos de diferentes estratos sociales. ¿Por qué?
porque es un mecanismo de transporte efectivo, seguro, puntual, adecuado. Estos son espacios que permiten la cohesión ciudadana, la coexistencia entre ciudadanos de diferentes estratos socioeconómicos. Y yo creo que en la medida en que las autoridades locales brinden espacios públicos o servicios públicos de alta calidad, están estimulando precisamente aquello. Y yo creo que eso es fundamental, además, en un contexto de inseguridad y violencia como el que muchas ciudades de América Latina están viviendo hoy en día. Muchas ciudades de la región tienen el problema de que para enfrentar la inseguridad y la violencia no tienen suficientes competencias legales. En el caso del Ecuador, por ejemplo, la policía es una policía nacional. Solo el gobierno nacional tiene competencia para el combate a la inseguridad y el crimen organizado, a la delincuencia. ¿Qué hacer entonces desde la alcaldía de Quito, por ejemplo? Nosotros nos dedicamos, dentro del giro de nuestras competencias, a mejorar la calidad de los espacios públicos, convencidos en que en la medida en la que nosotros dotábamos a los espacios públicos de iluminación adecuada, de infraestructura adecuada, si los manteníamos limpios, dotados de servicios óptimos, lo que íbamos a hacer es atraer la convivencia ciudadana en espacios públicos que antes eran quizá guarida de delincuentes, caldo de cultivo para la inseguridad. Hoy son espacios públicos seguros, en donde existe coexistencia ciudadana. En la medida en que estamos haciendo eso, primero, le devolvemos la ciudad a la gente, le permitimos que disfrute del espacio público. Y segundo, como dije al inicio, democratizamos a la ciudad, ofreciendo espacios públicos y servicios de alta calidad como para atraer a ciudadanos de diferentes estratos socioeconómicos. Creo que esos son grandes retos que tienen las ciudades latinoamericanas para hacer que la ciudad sea realmente de la gente, devolvérsela a la gente con ejemplos concretos. Me encanta, qué importante es lo que dice Mauricio, que la gente tenga sentido de pertenencia y de ahí también abrace, cuide su ciudad y la coexistencia. Yo me quedo con eso. Claudio, por favor. Mira, hemos hablado harto de Santiago, así que no quiero seguir hablando de Santiago. Pero es importante. Quiero partir hablando de Medellín. Bueno. Todos los que hemos conocido Medellín los últimos 15, 20 años, hemos visto como una asociación de alcaldes de muy distintos signos ha logrado hacer carne mucho de lo que hemos hablado en este panel con Mauricio. Desde los parques biblioteca, los metrocables, desde la escalera en las barriadas más pobres de Medellín, entre las UVA, las unidades de vía articulada, el cordón verde de Medellín, la recuperación del río de Aburrá. Uno dice, esas no fueron obras de un alcalde. Nosotros con Mauricio conocemos por lo menos a 3 o 4 alcaldes, 2 de ellos que se han repetido el plato intercaladamente, y da cuenta de cómo la ciudad que fue la capital del crimen organizado en el mundo, el lugar con mayor tasa de homicidios cada 100.000 habitantes del mundo, se transformó en un ejemplo de cómo la inversión pública, con sentido de equidad y con sentido de recuperación del espacio público, transformó la ciudad y literalmente se la devolvió a las personas. Cuando nosotros hacemos hoy día inversiones en Santiago, hemos invertido en más de 300 plazas nuevas en distintos lugares. Y tú dices, yo siempre digo lo siguiente, y por favor que la gente de las comunas del sector oriente no se ofendan, pero digo, mira, esta plaza no tiene nada que envidiarle a la plaza de tal o cual comuna de altos ingresos. Esta multicancha no tiene nada que envidiarle a la multicancha de la comuna de alto ingreso. Esta piscina temperada, como la que hicimos en La Granja, la que hicimos en La Pintana, este estadio como el que acabamos de hacer en San Miguel, o que estamos haciendo en Renca, esto no tiene nada que envidiarle a lo de la comuna con más ingresos de Santiago. Lo que estamos haciendo, creo que son 3 cosas a la vez. Una, estamos llevando calidad de vida. Donde se haga una cancha, una plaza, un estadio o una piscina, llevamos calidad de vida. Segundo, le estamos devolviendo la dignidad a las personas. Es decir, no solamente le llevamos una plaza, una cancha, le llevamos algo de primer nivel de calidad. Y tercero, estamos como resignificando lo que significa una democracia.
no hemos hablado de un problema que está como de telón de fondo, ¿ah? El gran desafío del populismo, de la polarización y de la posverdad que vivimos en América Latina y en el mundo, donde la democracia es la primera víctima, donde el diálogo respetuoso, el respeto a las instituciones, al Estado de Derecho. Entonces, cuando tú, con el poder que tienes encomendado por la ciudadanía, llevas obras de primera calidad a los lugares más pobres de las desiguales ciudades de América Latina, lo que le estás diciendo a esa mayoría silenciosa es que la democracia funciona, que vale la pena y que de verdad creemos en la igualdad del voto y de la dignidad de los ciudadanos. Eso para mí es fundamental. Creo que los otros efectos de salud, de seguridad, son evidentes, ¿ah? El proyecto Nueva Alameda ha demostrado con datos que hemos disminuido cerca de un 50% de los delitos que se cometían en el principal eje de Santiago, producto de la intervención multidimensional que hemos hecho, de espacio público, de limpieza, de patrullaje, de actividad comercial. Así que tiene los beneficios que tú dices, Mauricio, pero el beneficio político y el beneficio, yo digo, de dignidad que generan estas obras de primera calidad en los lugares donde nadie se los espera, creo que es de un poder y un valor que a veces por obvio callamos y por callado olvidamos. Tremendo. Yo Mauricio, quisiera justamente, a eso me refería precisamente por el poder de las autoridades locales para democratizar a la sociedad. Quiero contar una anécdota respecto a eso. De hecho, soy un obsesionado de este tema. Parte de las razones por las cuales construimos el Metro de Quito fue precisamente para lograr este efecto de igualador social que juega el metro, tanto en Nueva York como en Santiago de Chile, como ahora en Quito. En el metro coexisten el rico y el pobre. ¿Por qué? Porque es seguro, eficiente, confiable, etc. Es cómodo usarlo. Y a eso me refiero por dotar de la mejor calidad posible a la obra pública. En Quito hay un parque muy grande que se llama el Parque La Carolina. Y nosotros decidimos transformarlo y mejorar significativamente su nivel de infraestructura y servicios. Había una pista atlética, y tanto Claudio como yo somos corredores, entonces hablamos del mismo idioma. Había una pista atlética en muy mal estado. Había sido originalmente asfaltada, que no es lo adecuado para una pista atlética, pero en fin. Y con el tiempo se había deteriorado, era peligroso correr ahí, llena de piedras, etc. Y como parte de esta transformación del Parque La Carolina, y yo con esta obsesión que tenía de convertirlo en un parque de primer nivel mundial, precisamente para que juegue este rol de igualador social, pensé en construir una pista atlética de material sintético, como las pistas profesionales, que normalmente no son de acceso público. Esta se convirtió en la primera pista atlética sintética de acceso público y gratuito de la ciudad. Y era de tan alta calidad que obviamente los corredores de clases socioeconómicas altas querían correr en esa pista, que era mucho mejor que la infraestructura atlética que cualquier club privado de la ciudad ofrece. Por lo tanto, tenías corriendo carril junto con carril quizá la persona más rica de la ciudad con la persona más pobre. A eso me refiero con el efecto de igualador social que la infraestructura pública de calidad, de altísima calidad, puede generar. Y yo creo que ese es el gran poder que tienen las autoridades locales, de generar este tipo de efecto. Oye, solamente quiero comentar porque me fue como un déjà vu tu mención de la pista. La pista. Yo recuerdo cuando yo fui 8 años alcalde de Peñalolén, como tú sabes, y recuerdo que lo que me dijo un poblador era que él en la piscina de temperada de Peñalolén todas las mañanas nadaba con un ejecutivo del Banco de Chile y con Bastián Bodenhofer, gran actor chileno, al lado, y que ese solo hecho de poder compartir algo de tan buena calidad con personas tan distintas que él quizás miraba para arriba, lo hacía sentirse un mejor ciudadano. Y la segunda anécdota es que inauguramos este polideportivo en La Pintana, que para los chilenos saben que es una de las comunas más pobres de Santiago. Sí. Y cuando íbamos bajando, porque tenía ascensor, tenía 3 pisos, la alcaldesa Claudia Pizarro me pidió varias veces tomarme una selfie con ella en el ascensor.
Y yo le decía, ya a la tercera le dije, ya, Claudia, ya lo sacamos, la primera, la segunda está bien, ¿para qué la tercera? Es que, amigo, tú no te das cuenta, Claudio, este es el primer ascensor de la comuna de La Pintana, 220.000 habitantes. Primer ascensor en un polideportivo hecho por el gobierno de Santiago. Ese es el tipo de cosas que, como tú dices, hacen que la gente vuelva a tener fe que la política y la democracia no solamente valen la pena para elegir autoridades, sino que le cambian la vida todos los días. Qué bonito, qué profundo, sí, yo encuentro que amerita aplauso, totalmente. Y qué importante lo que han dicho. A mí me perturba un poco el tiempo porque encuentro que es tan interesante escucharlo y quedarnos en estos conceptos como la democratización de la sociedad, el dignificar, Claudio, la calidad de vida, como decía antes también Mauricio, la importancia del espacio de encuentro, la coexistencia. Pero para que eso ocurra, y lo dijiste, Claudio, en tu presentación también, la importancia de la planificación. Entonces, brevemente, porque el tiempo acá nos apremia, ¿cómo salir de la espiral de la inmediatez, Claudio? Que es terrible, y sobre todo que hoy día estamos viviendo en tiempos de inmediatez. Entonces, ¿cómo, así brevemente, tú visualizas que es posible salir de esa espiral? A ver, yo creo que hay cosas que estamos haciendo y cosas que nos faltan, ¿eh? El hecho de tener un plan compartido y hecho participativamente es una ayuda, no es una garantía, pero es una ayuda, ¿eh? Necesario pero no suficiente. Creo que el financiamiento internacional, al que hace mención Mauricio, a veces ayuda a blindar iniciativas en el mediano o largo plazo. Si tú tienes un crédito del BID, no vas a depender de el financiamiento o el corte de la manguera del gobierno de turno para una obra determinada. Eso también ayuda. Darle mayor valor legal a los instrumentos de cooperación. Nosotros, como saben, la gente que aplaudió esta ciclovía, que es parte del proyecto Nueva Alameda, es parte de un convenio de programación, que supuestamente está consagrado en la Constitución y en la ley, y sin embargo hoy día el Ministerio de turno dijo no vamos a terminar la ciclovía que lleva 2/3. Si tuviera mayor valor legal ese instrumento, esa es una manera de decir, mira, cambiará el gobierno, no importa, pero las obras que parten se terminan y los compromisos que se asumen se cumplen. Y lo otro también tiene que ver con ir en el mediano o largo plazo, no lo pongo en el corto plazo porque va a tomar tiempo, transfiriendo competencias que son del área metropolitana. O sea, yo creo que de verdad, por ejemplo, nosotros tenemos la misma situación de Ecuador, pero ojo, la misma de Italia también. Los gobiernos locales ni en Italia ni en Ecuador ni acá tenemos manejo de las policías. Pero consagrar, por ejemplo, el rol de prevención del delito a nivel de los gobiernos te genera un marco jurídico que te permite hacer iniciativas que puedan trascender los gobiernos. Entonces yo te diría, hay un tema legal de transferencia de competencia. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, a raíz de la polémica con el Cerro Chena, que nos transfieran la administración de los parques de la región. ¿Qué más obvio si nosotros los construimos que nosotros los administremos? Pero que lo que nos ocurre hoy día es que nosotros lo construimos y ahora el que lo administra no los quiere administrar y se va a perder la inversión que hicimos. Claro. Ese tipo de sinsentidos es el que tenemos que evitar, insisto, no solamente con planificación, a veces con financiamiento de largo plazo, a veces con instrumentos que sean más vinculantes y siempre con un proceso de transferencia incremental de atribuciones a nivel local. Con coherencia también, claro que sí. Importante, no sé, Mauricio, si coincides, si quieres agregar algo más. Sí, y quisiera abordar algunos de estos temas, mencionando también algo que para nosotros fue muy importante durante nuestra alcaldía, que fue la construcción del metro de Quito, a la que hizo referencia Claudio. Construimos la primera línea del metro, que ha sido la obra de infraestructura más importante en la historia de la ciudad, justamente con una visión de largo plazo. Y yo creo que quiero resaltar esto porque destaca la importancia de aquellos proyectos transformadores, que juegan el rol, primero, de una herramienta de planificación urbana a largo plazo, porque nosotros construimos nuestra visión de ciudad en gran medida en torno a esta gran obra de infraestructura que estábamos construyendo. Segundo, fue un ejemplo interesante de cómo sortear las dificultades del acceso a financiamiento internacional que acabábamos de mencionar. Nosotros, como muchas otras ciudades en América Latina y en el mundo, necesitábamos una garantía soberana del gobierno nacional para acceder a financiamiento de los bancos multilaterales, garantía soberana que el gobierno no quería otorgarnos por rivalidad política. Y ese es un problema que muchos alcaldes en el mundo enfrentan y es gravísimo, porque quiere decir que por problemas políticos
hay obras fundamentales en beneficio de los ciudadanos que no se están construyendo. Otra razón por la cual debemos avanzar a una reforma profunda de la arquitectura financiera global para desarrollar mecanismos de financiamiento directos para ciudades y que aquellas no tengan que pasar siempre por el gobierno nacional para poder obtener este tipo de recursos. Finalmente, lo que logró superar esta traba fue el apoyo ciudadano, fue la construcción de esta gran alianza con los sectores ciudadanos, y el apoyo ciudadano que se movilizó puso presión política encima del gobierno nacional, que finalmente no tuvo alternativa sino otorgarnos la garantía soberana, gracias a la cual construimos el proyecto en apenas 3 años, cumpliendo el calendario, cumpliendo el presupuesto y finalmente convirtiéndose en una gran obra transformadora. ¿Cómo estos proyectos pueden ofrecer una visión de largo plazo, convocando a la ciudadanía en torno a una causa de ciudad? Porque el Metro de Quito no solamente se construyó para reducir nuestro nivel de emisiones de CO2, para mejorar nuestras condiciones de movilidad, para impulsar el desarrollo económico en diferentes áreas de la ciudad, sino también para brindarle un motivo de orgullo a los ciudadanos. Y cuando existen todos estos elementos, es mucho más fácil construir proyectos compartidos de ciudad. Oh, tremendo ejemplo lo del Metro de Quito. A propósito aquí el exalcalde de Quito, y además que eres profesor en la Universidad de Pensilvania, y ahí nos puedes contar cuál es tu cátedra, porque este es tu tema y tu expertise. Sí, yo me convertí en tan obsesionado con esto de la dificultad de acceder a financiamiento, producto del trauma que tuve como alcalde para poder lograrlo, que efectivamente mi cátedra es sobre el acceso de ciudades a financiamiento internacional para proyectos de infraestructura climático resilientes. Algo muy importante si consideramos que en virtud del ritmo de la expansión urbana a nivel mundial, es decir, los nuevos cientos de millones de ciudadanos que vivirán en ciudades de aquí hasta el año 2050, 70% de la población mundial vivirá en ciudades en el año 2050, el mundo va a tener que desarrollar muchísima infraestructura urbana, a tal punto que será equivalente a construir la totalidad de la infraestructura de la ciudad de Nueva York una vez por mes de aquí hasta el año 2050. Ese es el ritmo de expansión de infraestructura urbana que se dará en el mundo. 2 conclusiones al respecto. Primero, tenemos que hacerlo bajo criterios de sostenibilidad, y segundo, tenemos que desarrollar mecanismos efectivos para financiarlo. Excelente, clarísimo. Y desde ahí también, gobernador, alcalde, pues estamos ya con el tiempo, última de cierre, la importancia de la colaboración, desmitificar un poco. La colaboración a veces se romantiza y en verdad es tremendamente importante, es un proceso complejo, lo hemos dicho ya, pero cerremos con eso. Lo importante de una colaboración radical desde lo público y lo privado, gobernador. Mira, estoy preocupado por los que vienen después. Porque... Por eso, brevemente, un minuto cada uno. Muy breve, yo diría, mira, creo que toda la experiencia que hemos tenido como gobierno de Santiago, que es un gobierno nuevo desde el punto de vista de la elección democrática de sus autoridades, es que nuestra gran palanca ha sido la capacidad de articular a otros actores. Sabernos insuficientes para hacerlo todo, convocar a todos los actores, trabajar transversalmente y generar esta articulación y visión compartida. Todos los grandes proyectos que estamos haciendo tienen algo de eso. Alianza con los municipios, alianza con el sector privado, alianza con el gobierno nacional. Ahora, son frágiles como lo estamos viendo ahora, porque cambian los gobiernos y después se detienen algunas de estas obras, pero creo que el camino es un camino sin retorno. O hay cooperación y hay colaboración, y ojo, hay gobernanza. Este hombre está obsesionado con el financiamiento, yo estoy obsesionado con la gobernanza de las áreas metropolitanas, que son gran parte de los desafíos que van a tener las grandes ciudades de los próximos 50 años. Gracias, gobernador. Mauricio, para cerrar. Sí, fundamental. La única manera de superar los retos institucionales, de financiamiento, de gobernanza que tienen nuestras ciudades es a través de convocar a grandes alianzas ciudadanas. En la medida en que exista respaldo ciudadano a este tipo de iniciativas, será muchísimo más fácil poder superarlas. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Tremendos. Un aplauso, por favor.